Sí, pero es entendible, no todo el mundo la ve igual. Bueno, chicos, entonces vamos a arrancar. Y bueno, exactamente lo que vamos a hacer hoy es vamos a dar inicio al módulo de electrónica. Una pregunta, ¿alguno de ustedes ha visto electrónica en el colegio? O sea, ¿les han enseñado algo de componentes electrónicos, la protoboard, LEDs? Mm, pum. Uy, qué bueno. Eso es más o menos lo que vamos a hacer aquí, pero no en hoy. Ah, bueno, ya hay gente que tiene ideita, pero bueno, la mayoría no. Igual vamos a empezar con algo muy básico, porque la electrónica es un tema gigante, grandísimo, tanto que hay una ingeniería y se demora 5 años, porque hay muchos temas por ver. Pero aquí vamos a ver lo más básico. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con los conceptos básicos. Vamos a explicarles un terreto, que es una actividad que ustedes ya conocen, es para que la hagan en la casa y me envíen el pantallazo. Y vamos a terminar mostrando Tinkercad, porque, oh sorpresa, que Tinkercad no solamente hace modelado en 3D, sino que también hace simulación de componentes electrónicos y circuitos electrónicos. Entonces es bastante poderosa esa herramienta. Bueno, entonces para empezar vamos a llenar la asistencia. Voy a ponerla aquí en el grupo. Y en el chat. Entonces aquí está en el chat. Y aquí está en el grupo. Entonces por favor la llenan y me avisan. La asistencia. Hola chicos, los que acabaron de entrar, por favor llenen la asistencia que puse en el WhatsApp. Bueno, bien. Entonces, como siempre, ustedes saben que a mí me gusta mostrarles dónde vamos. Porque pues a veces uno empieza la clase y uno dice, como que vamos a ver qué me van a enseñar hoy, pero como que no sabe exactamente dónde va, ni para dónde va, ni de dónde viene. Entonces pues recuerden que hemos hecho módulo TICS, programación, módulo 2 prototipado, que fue modelado 3D. Estamos en electrónica. Hoy empezamos electrónica, la vamos a hacer 3 actividades, o sea 3 quincenas, y después cerramos con electrónica, perdón, con robótica, que es la unión de las 3 anteriores. Entonces hoy vamos a empezar con una intro a la electrónica, los conceptos más básicos, y a partir de ahí empezamos a construir cosas más avanzadas. Entonces, bueno, empecemos con un tema. Cuando nosotros nos dicen dispositivos electrónicos, yo no sé ustedes, pero la mayoría de personas piensa que son los teléfonos, los smartwatch, los computadores, las tabletas y de pronto los televisores.
porque son smart. Pero resulta que en realidad los dispositivos electrónicos son muchísimos. Por ejemplo, una estufa. ¿Quién se va a imaginar que una estufa normalita como estas es un dispositivo electrónico? ¿Por qué? Porque si tiene ese que tiene la chispita que uno lo oprime y que suena tac 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 para que no tenga uno que usar fósforos, pues resulta que eso tiene un circuito electrónico. Y ese circuito electrónico hace que este sea un dispositivo electrónico. Y los hay tan... Hay de todo, hay muchísimos. Tan simples como por ejemplo una linterna. Una linterna también es un circuito electrónico muy básico. ¿Y quién se iba a imaginar una linterna de esas de toda la vida, que son una pila y un bombillito y ya? Y eso es un circuito electrónico. Entonces eso se considera un dispositivo electrónico. Los hay tan sencillos como esos y tan complejos como un computador. Cuando uno lo destapa, un computador tiene tantas partes que una persona es difícil que entienda todo lo que hay ahí. Bueno, hay unos complicados, hay unos muy complicados. Sobre todo los portátiles, por lo que ellos integran tanta tecnología en un espacio tan pequeño que a veces hay componentes que uno no entiende qué hacen solamente con verlos. Eso me suena muy conocido. Suele pasar. Era que no eran necesarias, eran de adorno. Sí, sí. Es bien complejo. Por eso es que empezamos por las cosas simples. Lo primero que tenemos que saber es que los dispositivos electrónicos tienen circuitos electrónicos. Olvidémonos de la palabra electrónico. Si yo les digo circuito, ¿ustedes qué creen que es un circuito? Corriente, algo que pasa corriente. ¿Qué otra cosa? Algo donde pasa electricidad. Puede ser. Y si yo les digo un circuito automovilístico, es una pista de carreras. ¿Saben por qué se llama circuito? Porque un circuito normalmente es algo que empieza en un lugar, hace un recorrido y termina normalmente en el mismo lugar. Resulta que así son los circuitos electrónicos. Él arranca en una parte, normalmente en la batería, y pasa por diferentes caminos. Entonces pasa por componentes electrónicos y tal, y todo eso, y luego vuelve al inicio. Y lo que se está moviendo dentro del circuito son electrones, energía. Entonces si miramos un circuito electrónico, cuando pasa un cortocircuito es básicamente porque el circuito está cerrado y no hay elementos que lo frenen. Entonces pasa tanta energía que sale una chispa. Porque es que lo que... Sí, se queman las cosas. Porque es que miren, un circuito electrónico tiene 4 cosas. Primero, son elementos. Segundo, que están conectados. Y tercero, que controlan cuánto voltaje y cuánta corriente pasa por ahí. Entonces miremos nada más lo que tenemos aquí en la foto. ¿Qué elementos ven ustedes que conozcan? La pila, los cables, los bombillos que en realidad se llaman LEDs. Listo. Y aquí hay un par de cosas más. Por ejemplo, esto se llama un condensador o capacitor. Esto se llama un pulsador, que es un botón. Y esto es un circuito integrado. Es decir, es un circuito que tiene más circuitos adentro. Y tiene un montón de electrónica allá adentro, pero la tiene súper condensada. Sí. Es que estos no son pilas. Estos se llaman condensadores.
hacen algo como una pila porque almacenan energía, pero no tanta, muy poquita comparada con la batería. Y lo que hacemos es que miren que todos esos elementos, pues aquí dice, el circuito electrónico, esos son elementos que están conectados y están conectados por estos cables y por otra cosa muy importante que no pareciera, y es la tabla blanca que hay debajo. Esa tabla blanca que hay debajo en realidad son cables que no se ven, y esa la vamos a aprender a manejar. Y fuera de eso, pues como están conectados, lo que hacen es controlar el voltaje que entrega la pila y deja que pase corriente por todos los cables, y los dispositivos electrónicos dejan que pase poquita, dejan que pase mucha, le entrega a veces al bombillo, a veces lo apaga. Cuando un bombillo se enciende es porque está pasando electrones por ahí, y si uno apaga el bombillo, pues sencillamente es porque no hay electrones. Entonces eso es un circuito electrónico. Por ejemplo, cuando uno entra a la habitación, el bombillo está apagado, eso quiere decir que hay un circuito que está abierto, y cuando uno, digamos que cierra el switch o el interruptor, lo que hace es que pum, une dos cables y empieza a pasar energía, y esa energía es la que prende el bombillo y está todo el tiempo pasando. Estamos cerrando un circuito. Eso puede pasar porque el bombillo, por ejemplo, tiene un componente. Los bombillos nuevos tienen componentes electrónicos por dentro, y esos componentes puede que haya alguno malo. Entonces cuando pasa la primera vez energía, de pronto no es suficiente. Entonces cuando lo vuelves y lo prendes, ya pasa suficiente energía. Pueden ser muchas cosas, pero eso puede ser. Eso sí es muy difícil saber. Pueden ser muchas cosas. Bueno, resulta que uno en el mundo de la electrónica no hace solamente dibujos. Cuando uno quiere diseñar un circuito, por ejemplo el de la casa que prenda los bombillos y eso, normalmente primero lo dibujan para que un técnico pueda construirlo. Entonces esos dibujos se hacen con elementos que cada uno se llama diferente, pero son símbolos. Por ejemplo, miremos una bombilla como la de la casa se dibuja así, pero un LED, como los bombillitos chiquitos que vemos ahorita, o incluso cuando uno mira un semáforo tiene hartos LEDs. Este es el símbolo de un LED. Esto es una batería, esto es una pila. La verdad, la diferencia entre una pila y una batería es como tener varias pilas pegadas dentro de una sola, pero pues eso al final del día es casi lo mismo. Y recuerden que la palabra metro significa medir. ¿Ustedes qué creen que mide un amperímetro? Los amperios, exactamente. Y los amperios son en realidad cantidad de electrones que pasan por un cable. Y si medimos voltímetro, o sea, si tomamos el voltímetro, él mide voltios. Es la fuerza con la que van esos electrones por esos cables. Pero eso no es tan importante. Lo importante es que sepamos que se pueden medir las dos cosas. Bueno, y para esto vamos a seguir con un terreto. Pero ese terreto lo van a hacer en la casa. Bien, yo les voy a pasar como siempre un PDF en donde está lo mismo que yo les estoy contando. Y esta gráfica está en el PDF. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se acostumbren a que si ven esto dicen, es un condensador, esto es una batería, etcétera, etcétera. Entonces se vuelvan como familiares estos símbolos. Entonces pues para eso hay un pequeño jueguito. Ese jueguito es vamos a comenzarlo. Es como una especie de adivina o recuerda el símbolo. ¿Alguien se acuerda? Lo acabamos de ver. ¿Cómo se llama este? Miren que empieza por la A. Amperímetro. Entonces cuando yo lo doy a comprobar, él me dice listo, está bien. ¿Cuál era? La bombilla. Y es bombilla, pero supongamos que yo me equivoqué y le digo que es un LED.
Entonces aquí se me pone en rojo y ya tengo uno de los tres intentos. La idea es que ustedes llenen uno por uno. Siempre, por ejemplo, entonces el C, en este caso es el condensador. El D es otro que tienen que venir a mirar acá. Entonces, eso es lo que deben tener para llenar aquí. ¿Listo? Y cuando lo hayan llenado, le toman un pantallazo y me lo envían al WhatsApp. Eso lo pueden hacer en cualquier momento de aquí a la semana entrante. ¿Listo? Porque es que si ponen el nombre y no me toman el pantallazo, miren que yo solamente puedo mirar los 10 más rápidos. Entonces si ustedes se demoran más de un minuto, no puedo saber que lo hicieron. Entonces necesito que me envíen el pantallazo. ¿Listo? Yo les paso el link y de hecho está en el PDF que les voy a pasar. Es más, lo voy a poner en este momento para que si ustedes lo quieren ir abriendo, lo puedan tener ahí. Lo estoy poniendo en este momento en el chat. Listo, se fue. El cactus, no, ese como hablábamos ahorita es como una especie de obra de arte electrónica, pero no, digamos que no haría nada más que alumbrar. Dinero. Esa es la idea, eh, porque realmente con los Arduinos es que construimos los robots. Para los que no saben, Arduino es una placa que es programable y hace muchas cosas por nosotros. Puede mover motores, puede reconocer, bueno, recibir la voz, prender, apagar bombillos, poner sonidos, mover brazos robóticos. Es como un cerebro, entonces se puede programar para que haga muchas tareas. Puede hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, puede hacer muchísimas cosas y se programa más o menos como programamos Scratch al inicio, al inicio. Entonces podemos programar un Arduino así como hicimos en animación, pero lo que podemos es decirle, mira, mueve un carrito y evade obstáculos cada vez que encuentres uno. Entonces sí vamos a trabajarlos, pero primero vamos a trabajar como la parte más básica de la electrónica y luego nos vamos metiendo con la programación para luego llegar a ser un robotcito. Bueno, chicos, ¿ustedes saben qué es una analogía? Muy bien, exactamente. Me gusta eso. Porque una analogía es como explicarles un concepto, pero utilizando un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo les quiero explicar qué pasa en un circuito electrónico y cómo funciona, pero voy a hacer una analogía. Y es con un tanque de agua, una manguera y el agua como tal. En un circuito electrónico siempre tenemos como mínimo tres cosas: un voltaje, una resistencia y una corriente. Entonces imaginémonos que hay un señor, don José, que es jardinero, y él tiene un tanque con agua, la llave está abierta y entonces empieza a salir el agua. ¿Qué pasa con el agua si yo hago que el tanque sea mucho más alto y esté lleno de agua? ¿Qué pasa con el agua? ¿Sale más despacio? ¿Sale igual o sale más rápido? ¿Todos dicen lo mismo? ¿Sale con más presión? ¿Alguien opina algo diferente? ¿Y por qué creen que sale más rápido? ¿Sí? ¿Y por qué el hecho de que haya más agua hace que salga más rápido? ¿Saben por qué es en realidad? Porque es que el agua pesa. Entonces, entre más agua hay,
pues más peso hay. Y entre más peso hay, más presión y más rápido sale el agua. Entonces, miren que la manguera es como una resistencia a que el agua pase más rápido o más lento. Si yo pongo la manguerita muy chiquita, pues por mucho peso que yo tenga aquí, el agua va a salir rápido, pero no tanta. ¿Sí ven? Y si tengo una manguera más ancha, quiere decir que tengo menos resistencia a que pase el agua y pues pasa mucha más agua y rápido. Entonces en realidad, en un circuito electrónico, el voltaje es como la cantidad de agua que hay en el tanque. ¿Y esto qué sería? En un circuito electrónico, ¿qué se les ocurre que pueda hacer? Que algo que tenga energía. Exactamente, la batería. Entonces la batería es la que nos permite entregar energía. Y la presión con la que sale el agua, ¿qué sería? La corriente. Con el movimiento del agua. Pero bueno, eso ya es una técnica más avanzada porque requiere algo que se llaman inductores y otras cosas. Pero toman el movimiento y ese movimiento lo convierten en energía. Entonces cualquier circuito electrónico tiene una batería que entrega voltaje, tiene una resistencia que controla qué tan rápido pasa los electrones en ese caso. No es agua porque en un circuito no pasa el agua, pasan electrones. Y esos electrones, esa presión a la que pasan los electrones, se llama corriente. Siempre tenemos ese es el concepto más básico de la electrónica. Entonces, por ejemplo, miremos algo acá, lo que vemos ahorita. Si yo tengo un tanque muy alto, entonces el agua sale más rápido. Y si llego a abrir la manguera que sea más gruesa, pues la corriente, miren que aquí la corriente está, digamos que mediana, y aquí está grande. Y la resistencia aquí era más grande y aquí era más pequeña. ¿Por qué? Porque si abro la manguera, pues dejo que el agua pase más, o sea, resisto menos. Y ese es el mismo concepto de los circuitos electrónicos. Lo que nosotros hacemos es tener una batería y utilizamos las resistencias y los demás componentes electrónicos para decir qué tanta energía pasa y qué no. Por ejemplo, imaginémonos un semáforo. Un semáforo prende el bombillo rojo, se apaga, después prende el amarillo y después el verde. Eso que se prenda el rojo es decir, pase energía al bombillo rojo durante 30 segundos, 50 segundos. Luego apáguese, le quito energía, se la paso al bombillo amarillo, luego se la quito y luego se la paso al bombillo verde. Eso es controlar qué tanta energía se mueve. Esa es la electrónica, muchachos. Controlar qué tanta energía pasa y a quién le pasa. Ese es en realidad el concepto más básico que hay de electrónica. Bueno, las cámaras tienen zoom, me imagino que a eso te refieres. Y bueno, chicos, entonces supongamos que vamos a tener un circuito en donde tenemos una pila de 9 voltios, me imagino que todos la conocen, la cuadradita, y vamos a prender 3 bombillos. Pues uno, la verdad, bombillos de la casa con una pilita de 9 voltios, la verdad no puede prender, pero supongamos que estos bombillos son pequeñitos. Si yo quiero, digamos que dibujar cómo sería mi circuito, aquí sale la energía, pasa por un bombillo, pasa por el otro y luego se cierra el circuito. Yo puedo hacer este dibujo. Este dibujo se llama un diagrama pictórico. Suena chistoso, a mí me suena chistoso. Y hay otro diagrama que es exactamente lo mismo, pero sirve para que las personas técnicas lo puedan entender. Y es exactamente igual, miren, con los símbolos que vimos. Entonces una batería se representa así, con el más y el menos, la bombilla con la X y los cables como una línea. Entonces la ventaja es que, por ejemplo, miren que alguien va a construir una casa y todo lo que hay, los bombillos, los tomacorrientes, las extensiones, todo eso tiene
diagramas para que venga una persona y diga, ah, de aquí a aquí va al tal punto, de tal punto, el bombillo, el interruptor, y todo eso se dibuja. Entonces uno siempre, es difícil dibujarlo así pictórico. Entonces lo que se hace es dibujarse así esquemático. Además que con el esquemático también lo podemos simular. Pero bueno, eso lo vamos a ver aparte. Aquí hay otro ejemplo. Ya no es una pila de 9 voltios, sino las de dedito, las de control remoto, con una resistencia y con un LED. ¿Por qué normalmente los LEDs siempre tienen una resistencia al lado? Es para protegerlos. Porque si uno no tiene una resistencia acá, puede pasar mucha energía, la batería puede entregarle mucha energía y se quema el LED. Es una buena pregunta. Resulta que los LEDs emiten luz, pero los ojos humanos solamente pueden ver, digamos que ciertos tipos de luz. Hay luz que nosotros no vemos. Eso suena raro, pero en realidad existe. Porque la luz, cuando uno por ejemplo ve la luz roja, una luz verde, una luz más amarilla, más blanca, es energía que vibra a diferente velocidad. Resulta que hay energía que vibra a tanta velocidad que es luz, pero nosotros no la podemos ver. Pero otros, por ejemplo, los animales sí. Y eso pasa con el control remoto. Cuando uno mira el control remoto, cuando uno oprime un botón del control remoto, él lo que está haciendo es alumbrar el LED. Y el televisor detecta esa luz, pero nosotros no la vemos. Entonces es una muy buena pregunta, porque nosotros los LEDs que nos venden, normalmente los que utilizamos, pues es para que veamos una luz. Pero los control remoto, esos son especiales para que nosotros no la veamos y la vean solo los aparatos electrónicos. Bueno chicos, sí, precisamente porque la cámara es un dispositivo electrónico y sí puede ver esa luz y la traduce en luz que podamos ver nosotros. Buen dato y buena pregunta, Byron. Bueno chicos, y aquí hay una cosa que vamos a utilizar mucho en electrónica y se llama protoboard. Algunas personas le dicen la protoboard, otros le dicen el protoboard. Es indiferente. Al final del día, ¿qué significa board? Puede ser tablero. Digamos que se puede traducir como un tablero de prototipos. Entonces aquí lo que se hacen son prototipos, pero de dispositivos electrónicos, de circuitos electrónicos. Entonces se utilizan de muchas formas, podemos conectar aquí energía y hacer nuestros circuitos ahí. Por ejemplo, podemos hacer un semáforo o una secuencia de luces o como una sirena. Bueno, eso lo podemos hacer más adelante. De hecho, lo vamos a hacer más adelante. ¿Cómo medir un voltaje? Porque es que a veces la pila dice acá 9 voltios, pero ustedes nunca han intentado utilizar un control remoto que no funciona y le cambian las pilas y funciona muy bien. Pues es porque se le acabó la pila, claramente. Y ahí es cuando uno empieza a oprimir el botón duro y más duro y más duro, como para que funcione. Y resulta que pues que no es que no funciona porque uno le oprima el botón más duro. Funciona porque uno tiene que cambiar la batería, porque sencillamente la energía se acabó. Y una batería que dice, por ejemplo, las de los controles son de 1.5 voltios. Pero si se acaba en 1, ¿cómo hace para saber? Entonces existen los voltímetros en donde uno los pone y él dice, ah, esta pila dice que es de 1.5 voltios. Y uno lo mide y resulta que está en 0.8, 0.7. O sea, se acabó. Ya no va a servir, ya no tiene casi nada. Entonces, esos se llaman voltímetros o hay unos que se llaman multímetros porque permiten medir no solo voltios, sino voltaje, corriente, resistencia, continuidad, un montón de variables. Y no son caros. De hecho,
vamos a ver que en Tinkercad se puede simular uno. Bueno, y volviendo al tema de protoboard, pues el protoboard hay que saberlo utilizar, porque en el fondo el protoboard son cables. El protoboard es este, pero resulta que los cables de la parte de arriba y de abajo están conectados horizontalmente. O sea, si yo me paro en uno de estos punticos y me paro en cualquiera de estos otros punticos, es como si me estuviera parando en una misma parte de un cable. Lo mismo aquí abajo. Pero los de acá abajo no van horizontales, sino van verticales. Es decir, que entre un punto como este y el de acá abajo hay continuidad, es decir, hay como si fuera un cable. Pero de izquierda a derecha no hay. Esto nos va a servir mucho para cuando hagamos circuitos. Y eso lo vamos a ir viendo y yo se los voy a ir enseñando. Bueno, y nuestro tema más importante es cómo hacemos para poner circuitos a funcionar. Lo interesante de la simulación, a mí me parece, es que uno puede hacer circuitos, ponerlos a funcionar sin necesidad de comprar las cosas. Por ejemplo, este es un semáforo peatonal que se pone en rojo mientras el verde se apaga y después de un rato prende el verde y apaga el rojo para que la gente pueda pasar. ¿Cómo hace uno para cambiar los tiempos? Entonces eso es lo que vamos a ver, porque de pronto hay semáforos en donde hay mucha gente, entonces normalmente hay que dejar que los peatones tengan más tiempo, entonces hay que cambiar los tiempos. En una calle donde casi no pasa nadie y hay muchos carros, por el contrario, se deja que el tiempo de los peatones sea más pequeño, entonces hay que cambiarlo. Es el mismo circuito, pero hay que cambiar valores, porque yo quiero controlar la energía, que pase por aquí pero menos tiempo, que se apague, que se prenda, y eso es puro control de energía, eso es pura electrónica. Entonces ahora yo voy a compartirles mi cuenta de Tinkercad para que veamos un ejemplito. De hecho es un ejemplo que vamos a hacer dentro de 8 días. Miren, cuando yo abro Tinkercad, recuerden que podíamos hacer diseños 3D. Entonces aquí están algunos diseños 3D que yo he hecho. Pero si nos fijamos aquí a la izquierda, no solamente hay diseños 3D, sino circuitos. Te voy a dar uno. Y aquí hay varios circuitos que yo he hecho para diferentes cosas. Voy a tomar el último que hice, que es el que ustedes van a hacer dentro de 8 días junto conmigo en clase. Dentro de 8 días vamos a hacer 2. Bueno, y Tinkercad me permite poner cualquier tipo de componente aquí abajo. Los puedo poner aquí en la protoboard. Entonces puedo poner, no sé, lo que quiera. LEDs. Miren, aquí tenemos otras cosas como potenciómetros. Los potenciómetros son como manijas que uno puede girar. Por ejemplo, ¿qué tal que yo quisiera no solo prender y apagar un bombillo, sino poderlo bajar y subir? Eso se llama un dimmer y uno utiliza un potenciómetro para eso y lo podemos simular acá. Hay interruptores, hay baterías, hay arduinos, como me preguntó Sara. Este es un cerebrito programable muy poderoso, muy bueno. Sí. Bueno, pero ahora lo que les quería mostrar era este circuito, que es un semáforo peatonal. Lo interesante, yo ya lo tengo hecho, es que yo le puedo empezar simulación. Cuando yo le digo empezar simulación, él es como si conectara la batería y arranca los electrones a trabajar por aquí. Y este circuito integrado es un circuito integrado muy famoso que se llama LM555. Él básicamente lo que hace es temporizar. Entonces uno puede, cambiando los valores de las resistencias y los condensadores, decirle, mira, yo quiero que el botón verde se prenda 1 segundo y se apague 2, y después se prenda el botón rojo 2 segundos y se apague medio segundo y vuelve y se prende, y empiecen así a hacer secuencias. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces en este momento está
como un semáforo peatonal. Deja pasar los verdes, para. Deja pasar los verdes, para. ¿Qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, hacer algo como esto? Y cambiar a este condensador. Yo les puedo decir qué valores se cambian, pero voy a hacer solo un ejercicio. ¿Qué les parece esa combinación de luces azul y rojo con ese tiempo? ¿A qué se les parece? Tinkercad. Esto se parece, a mí se me parece a las sirenas de las ambulancias, exactamente. Entonces miren que en el fondo el mismo concepto que funciona para un semáforo peatonal funciona para una sirena. Y así funciona mucha de la electrónica que vemos todos los días y que a veces no caemos en cuenta de todo lo que hay detrás. Y este circuito lo van a hacer ustedes dentro de 8 días junto conmigo. Yo les voy a explicar cómo se hacen los valores, cómo se pone, cómo se simula, y lo vamos a hacer juntos. Porque digamos que hay muchos circuitos que podemos hacer. Cuando yo estaba en la universidad, a mí me gustó mucho un proyecto que encendía una lámpara cuando yo aplaudía una vez, y para apagarla aplaudía 2 veces. Y ese me gustó mucho y lo hice. Me gustaban otros como por ejemplo, una alarma que hice para mi casa. Cuando alguien abría la puerta de mi habitación, de una vez sonaba una alarma en mi habitación. Eso, como el celular, pero podemos hacer el circuito electrónico sin celulares. Entonces, son muchas las cosas que se pueden hacer en realidad. O sea, y pues necesitamos los conceptos de la electrónica para ir haciendo cada vez más cositas. Para hacer, por ejemplo, esa alarma necesitamos más conceptos. Todavía no tenemos los suficientes, pero ahí vamos aprendiendo, eso no se preocupen. Entonces, chicos, para dentro de 8 días hay que hacer 1, el reto, y 2, leer el PDF, para que cuando entremos a clase podamos hacer esto juntos. Esta mañana alguien me preguntó que si lo podía hacer sin el computador. La verdad, yo quedo con la tarea, porque Tinkercad funciona solamente en el computador para hacer estas simulaciones. Pero yo voy a buscar una aplicación y se las comparto en caso de que no puedan acceder al computador. ¿Listo? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, súper. Entonces con esto yo les doy la bienvenida al mundo de la electrónica. Ojalá les guste tanto como a mí. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días. Léanse el PDF y cualquier cosa me preguntan por WhatsApp. ¿Vale? Dime, Byron. Motores hay de muchos tipos. Hay motores de corriente directa, motores de corriente alterna, motores trifásicos, motores paso a paso, servomotores, motores con servorreductores, motorreductores. Hay muchos tipos. Si quieres saber más, te recomiendo buscar en internet para que puedas ver fotos y con eso vas sabiendo de qué sirve cada uno y para qué sirve. El motor de un carro es muy diferente a un motor, por ejemplo, que abre y cierra una puerta, o a un motor que, no sé, por ejemplo, el motor que tiene un secador de pelo. Él tiene un motorcito que empuja el aire caliente. Entonces todos esos motores funcionan con conceptos parecidos, pero tienen cosas diferentes.